Tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora iniciar nuestra programación. Oramos, buen Dios, para que esta grabación sea para beneficio de todos los que puedan detenerse a escucharla y puedan fortalecer las bases de su edificio de la fe. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Obreros evangélicos. Ejemplos de constancia humana. Los siervos de Dios no reciben honores ni reconocimiento del mundo. Esteban fue apedreado porque predicaba a Cristo y Cristo crucificado. Pablo fue encarcelado, azotado, apedreado y finalmente muerto porque era un fiel mensajero de Dios a los gentiles. El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos ejemplos humanos de constancia en la fuerza del poder divino son para el mundo un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas, de su constante presencia y gracia sostenedora. Ninguna esperanza de inmortalidad gloriosa alumbra el futuro de los enemigos de Dios. El gran jefe militar conquista naciones y deshace los ejércitos de medio mundo, pero muere de desilusión en el destierro. El filósofo que recorre el universo con su pensamiento, viendo por doquiera manifestaciones del poder de Dios y deleitándose en su armonía, deja muchas veces de contemplar en estos prodigios admirables la mano que los hizo todos. El hombre en honra que no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Pero los héroes de Dios, poseídos de la fe, reciben una herencia de mayor valor que cualquiera riquezas terrenas, una herencia que satisfará los anhelos del alma. Pueden ser desconocidos e ignorados por el mundo, pero en los libros del cielo están anotados como ciudadanos del reino de Dios y serán objeto de una excelsa grandeza, de un eterno peso de gloria. La obra mayor, el esfuerzo más noble a que puedan dedicarse los hombres es mostrar el Cordero de Dios a los pecadores. Los verdaderos ministros son colaboradores del Señor en el cumplimiento de sus propósitos. Dios les dice: id, enseñad y predicad a Cristo, instruid y educad a todos los que no conocen su gracia, su bondad y su misericordia. Enseñad a la gente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salud, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes, y todos los términos de la tierra verán la salud del Dios nuestro. Los que trabajan para Cristo nunca han de pensar, y mucho menos hablar, acerca de fracasos en su obra. El Señor Jesús es nuestra eficiencia en todas las cosas. Su Espíritu ha de ser nuestra inspiración. Y al colocarnos en sus manos para ser conductos de luz, nunca se agotarán nuestros medios de hacer el bien. Podemos allegarnos a su plenitud y recibir de la gracia que no tiene límites.
La invitación es para que nos acompañe el próximo martes, cuando estudiaremos la Gran Comisión en el libro Obreros Evangélicos, bajo el subtítulo El carácter sagrado de la obra. El ministro ocupa el puesto de portavoz de Dios a la gente y en pensamiento, palabras y actos debe representar a su Señor. Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos haber estudiado la Gran Comisión a través del libro escrito por la hermana Elena G. White, Obreros Evangélicos. Ayúdanos, oh Dios, para ser fieles en el cumplimiento de nuestro deber como obreros suyos. Por Jesús. Amén. Seguidamente tendremos de la serie Feliz para Siempre nuestro segundo segmento, la Biblia al día. Hoy, Esdras capítulo 8. Estos son el ministerio. Conéctate a Jesús. Presenta la serie Feliz para Siempre. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora iniciar nuestra programación. Oramos, buen Dios, para que esta grabación sea para beneficio de todos los que puedan detenerse a escucharla y puedan fortalecer las bases de su edificio de la fe. Oramos con Dios en el nombre de Jesús. Amén. Obreros evangélicos. Ejemplos de constancia humana. Los siervos de Dios no reciben honores ni reconocimiento del mundo. Esteban fue apedreado porque predicaba a Cristo y Cristo crucificado. Pablo fue encarcelado, azotado, apedreado y finalmente muerto porque era un fiel mensajero de Dios a los gentiles. El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos ejemplos humanos de constancia en la fuerza del poder divino son para el mundo un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas, de su constante presencia y gracia sostenedora. Ninguna esperanza de inmortalidad gloriosa alumbra el futuro de los enemigos de Dios. El gran jefe militar conquista naciones y deshace los ejércitos de medio mundo, pero muere de desilusión en el destierro. El filósofo que recorre el universo con su pensamiento, viendo por doquiera manifestaciones del poder de Dios y deleitándose en su armonía, deja muchas veces de contemplar en estos prodigios admirables la mano que los hizo todos. El hombre en honra que no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Pero los héroes de Dios, poseídos de la fe, reciben una herencia de mayor valor que cualquiera riquezas terrenas. Una herencia que satisfará los anhelos del alma. Pueden ser desconocidos e ignorados por el mundo, pero en los libros del cielo están anotados como ciudadanos del reino de Dios y serán objeto de una excelsa grandeza, de un eterno peso de gloria. La obra mayor, el esfuerzo más noble a que puedan dedicarse los hombres es mostrar el Cordero de Dios a los pecadores.
Los verdaderos ministros son colaboradores del Señor en el cumplimiento de sus propósitos. Dios les dice: id, enseñad y predicad a Cristo, instruid y educad a todos los que no conocen su gracia, su bondad y su misericordia. Enseñad a la gente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salud, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes, y todos los términos de la tierra verán la salud del Dios nuestro. Los que trabajan para Cristo nunca han de pensar, y mucho menos hablar, acerca de fracasos en su obra. El Señor Jesús es nuestra eficiencia en todas las cosas. Su Espíritu ha de ser nuestra inspiración. Y al colocarnos en sus manos para ser conductos de luz, nunca se agotarán nuestros medios de hacer el bien. Podemos allegarnos a su plenitud y recibir de la gracia que no tiene límites. La invitación es para que nos acompañe el próximo martes, cuando estudiaremos la Gran Comisión en el libro Obreros Evangélicos, bajo el subtítulo El carácter sagrado de la obra. El ministro ocupa el puesto de portavoz de Dios a la gente, y en pensamiento, palabras y actos debe representar a su Señor. Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos haber estudiado la Gran Comisión a través del libro escrito por la hermana Elena G. White, Obreros Evangélicos. Ayúdanos, oh Dios, para ser fieles en el cumplimiento de nuestro deber como obreros suyos. Por Jesús. Amén. Seguidamente tendremos de la serie Feliz para Siempre nuestro segundo segmento, la Biblia al día. Hoy, Esdras capítulo 8. Estos son los jefes de las casas paternas. Escuchemos. Capítulo 8. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atús. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, 150. De los hijos de Paad Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones.
Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 60 varones. Los reuní junto al río que viene a Abba, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y a Elnatán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18. A Asabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata, y utensilios de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas, y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios, para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahaba el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finees, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Benui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Como una cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, tendremos Creed en sus profetas, un análisis y comentarios del capítulo del día de hoy. Escuchemos. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. En realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos.
ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Esdras capítulo 8, versículo 22. Hoy tenemos un desafío: confiar en las promesas divinas. Después de haber recibido la autorización del rey Artajerjes para retornar a Jerusalén para reconstruir la ciudad, Esdras realiza las siguientes acciones. Organiza el grupo por familia. Al detectar que no había levitas en el grupo, encomienda a un grupo de personas que retornen para conseguir a levitas que sean entendidos en las escrituras. Luego, declara un día de ayuno y oración para obtener la certeza del cuidado de Dios sobre sus familias, niños y tesoros que transportaban. La frase: en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Refleja la total dependencia que tenía Esdras de Dios. Luego pesaron todos los metales preciosos que llevaban y les encargó a los sacerdotes y levitas que lo trasladaran. Finalmente, al llegar a Jerusalén después de 4 meses de travesía, ofreciendo a Dios becerros, carneros, corderos y machos cabríos en gratitud por su cuidado. El ayuno y la oración fueron la clave para concretizar con éxito esta misión. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 449. Esdras sabía que en el camino los acecharían enemigos listos para saquearlos y matarlos, a él y a su grupo, y sin embargo no solicitó al rey fuerza armada para su protección. En este asunto, Esdras y sus compañeros vieron una oportunidad de ensalzar el nombre de Dios delante de los paganos. Quedaría fortalecida la fe en el poder del Dios viviente si los israelitas mismos revelaban una fe implícita en su caudillo divino. Resolvieron, por lo tanto, poner toda su confianza en él. No quisieron pedir guardia de soldados para no dar lugar a los paganos, ocasión de asignar a la fuerza del hombre la gloria que pertenece a Dios solo. No podían correr el riesgo de despertar en la mente de sus amigos paganos una duda en cuanto a la sinceridad de su confianza en Dios como pueblo suyo. Oremos. Dios Todopoderoso, anhelamos no confiar en el poder humano. Por eso te pedimos que nos aumentes la fe para confiar en tus promesas y que tus ángeles nos acompañen siempre. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Amén. Para concluir este segmento, tendremos el devocional del día. Ser semejantes a Jesús. La santificación genuina entraña obediencia. 28 de febrero. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta. Ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Estamos terminando este mes de febrero. Hoy 28 tenemos una reflexión extraordinaria, porque todos queremos ser semejantes a Jesús. La santificación genuina entraña obediencia. Romanos 16:19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos,
Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Adán y Eva osaron transgredir los requerimientos del Señor y los terribles resultados de su pecado deben ser una amonestación para nosotros acerca de no seguir su ejemplo de desobediencia. Cristo oró por sus discípulos con estas palabras: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. No hay santificación genuina sino por medio de la obediencia a la verdad. Los que aman a Dios con todo el corazón amarán también todos sus mandamientos. El corazón santificado está en armonía con los preceptos de la ley de Dios, porque son santos, justos y buenos. El carácter de Dios no ha cambiado. Él es el mismo Dios celoso como lo fue cuando dio su ley sobre el Sinaí y la escribió con su propio dedo sobre las tablas de piedra. Los que pisotean la santa ley de Dios pueden decir: estoy santificado, pero el ser verdaderamente santificado y pretender tener la santificación son dos cosas diferentes. El Nuevo Testamento no ha cambiado la ley de Dios. El carácter sagrado del sábado del cuarto mandamiento está tan firmemente establecido como el trono de Jehová. Juan escribió: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan capítulo 3 versículos 4 al 6. Estamos autorizados a tener la misma apreciación que tuvo el amado discípulo hacia quienes pretenden permanecer en Cristo y ser santificados mientras viven en la transgresión de la ley de Dios. Él se encontró con la misma clase de personas que nosotros. Dijo: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículos 7 y 8. Aquí, el apóstol habla en términos claros al considerar el tema. Las epístolas de Juan están saturadas de un espíritu de amor, pero cuando él se enfrenta con esa clase de personas que quebrantan la ley de Dios y sin embargo pretenden estar viviendo sin pecado, no vacila en amonestarlos acerca de su terrible engaño. Primera de Juan capítulo 1 versículos 6 al 10. La edificación del carácter y la formación de la personalidad, páginas 87 a 89. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Agradecemos a la familia Padilla por la cortesía de regalarnos este devocional para el día de hoy. La santificación genuina entraña obediencia. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo: Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISU en la serie Feliz para Siempre, en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno, siervo de Dios. Agradecemos a Dios primeramente y a todos los que hicieron posible esta transmisión. Usted puede comunicarse con nosotros si así lo desea a el correo electrónico conectatejm@gmail.com. Bendiciones.
La invitación es para que usted se conecte con nosotros el día de mañana, si así el Señor nos lo permite, y podamos entonces comenzar el mes de marzo con la Biblia al día. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Les esperamos, si el Señor nos lo permite, el día de mañana. Ya regresamos.